Mi esposa se fue a un viaje de negocios, y la sorprendimos. Ella no esperaba que sus hijos, de pronto, vieran la verdad. Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Comencemos con la historia de hoy. Yo solía pensar que la consistencia significaba seguridad. Si te presentabas todos los días, pagabas las cuentas, te sentabas en la misma mesa a cenar y construías rutinas año tras año, entonces tu matrimonio era sólido. Esa era mi lógica. Funcionaba en los negocios. Asumí que, también, funcionaba en casa. Jessica llevaba 4 días fuera, cuando noté que algo se sentía raro. Estaba en Chicago por trabajo, en una conferencia de marketing. El mismo tipo de viaje que había hecho antes. Nada nuevo. Pero, esta vez, la casa no retomó su ritmo habitual después de que ella se fue. Mia fue la primera en notarlo. ¿Por qué está todo tan callado?, preguntó ella una mañana, sentada en la barra de la cocina, mientras balanceaba las piernas. Siempre hay silencio en la mañana, dije, mientras me servía café. No, no es cierto, respondió ella. Mamá pone música. Eso era verdad. Brian no dijo nada. Él tenía 15 años, y ya estaba en esa edad donde el silencio decía mucho más que las palabras. Revisaba su teléfono constantemente, como si esperara un mensaje que no iba a llegar. Jessica nos había escrito la primera noche, un mensaje corto y eficiente. Después de eso, solo hubo unas cuantas respuestas dispersas. Yo no le insistí. Yo nunca persigo nada. El sábado por la mañana, preparé panqueques, lo mismo de siempre. La rutina es importante. Mantiene las cosas estables. Mia estaba dibujando algo en una servilleta, corazones en su mayoría. Brian estaba prestando atención a medias, con la mente en otro lado. Los miré a ambos, y tomé una decisión. ¿Qué tal si vamos a verla?, dije. Mia se quedó paralizada a mitad de su dibujo. O sea, ¿ahora mismo? Hoy, respondí. Tomamos un vuelo, y le damos una sorpresa. Brian levantó la vista, no sonrió, y no reaccionó mucho. Pero vi que la idea le quedó dando vueltas. Ella está trabajando, dijo. La gente puede hacer una pausa para cenar, respondí. Llegamos, la sacamos a pasear, y listo. Algo sencillo. Mia ya se había bajado de un salto de su silla. ¿Puedo elegir el restaurante? ¿Puedo? ¿Puedo? Lo resolveremos, una vez que lleguemos allá. Brian se reclinó hacia atrás, estudiándome. ¿No le avisaste? No. ¿Por qué no? Porque es una sorpresa. Él me sostuvo la mirada por un segundo, y luego asintió una vez. Eso fue suficiente. Reservé los boletos, apenas 20 minutos después. Sin pensar demasiado, sin ponerme a revisar horarios. Si vale la pena hacer algo, simplemente actúas. En el camino al aeropuerto, Mia habló todo el tiempo, imaginando qué diría cuando viera a Jessica. Brian se mantuvo callado, observando el camino. Yo conducía, no dije mucho, y tampoco sentía la necesidad de hacerlo. En ese punto, yo todavía creía que estaba haciendo algo bueno, algo sólido. Algo que se supone que debe hacer un esposo. El vuelo fue tranquilo. Mia se mantuvo emocionada todo el tiempo, dibujando planes en su libreta. Ideando cómo sorprendería a Jessica. Brian se quedó callado, mirando, y pensando. Jessica me envió un mensaje de texto una vez, mientras estábamos en el aire. Fue un mensaje corto, decía que su agenda estaba llena, con reuniones todo el día. Y una cena con clientes más tarde. Lo leí 2 veces. Cena con clientes. Ese detalle importaba. Cuando aterrizamos, no la llamé de inmediato. No había razón para hacerlo. Si ella estaba en la cena, eso jugaba a nuestro favor. Un lugar público, entrada fácil, una sorpresa limpia. Al llegar al hotel,
caminé hacia la recepción. Mientras los niños esperaban cerca de la sala de estar. Jessica Reed, dije. Se registró a principios de esta semana. La recepcionista asintió, tecleando por un momento. Ella no está en su habitación en este momento, me dijo. Me lo imaginaba. ¿Sabe dónde está? La mujer dudó, y luego miró la pantalla de nuevo. Ella tiene una reserva en un restaurante cercano. Está registrada bajo su nombre. ¿Qué restaurante? Ella me lo dijo. Yo asentí una vez. Gracias. Caminé de vuelta, directo hacia los niños. ¿Dónde está? Preguntó Mia de inmediato. En una cena, dije. El momento perfecto. Brian se puso de pie. ¿Con quién? Con clientes, respondí. Eso fue lo que me dijo. Él no respondió, pero vi que la duda permanecía en su rostro. Subimos, dejamos nuestras maletas en la habitación, y nos deshicimos de lo que no necesitábamos. Sin desempacar, sin instalarnos, solo lo justo para tener las manos libres. Luego, volvimos a bajar, y tomamos un taxi directo desde el hotel. La ciudad estaba concurrida, con luces reflejándose en las calles mojadas. Mia pegó su rostro a la ventana, señalando todo como si fuera nuevo. Brian se quedó quieto. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea? Preguntó él en voz baja. Sí, dije. Porque, si ella está trabajando, simplemente está cenando. Lo interrumpí, no vamos a interrumpir nada importante. Él asintió, pero no parecía muy convencido. El auto se detuvo afuera del restaurante. No era un lugar casual. Tenía fachada de vidrio, iluminación tenue. El tipo de lugar que la gente elige cuando quiere dar una buena impresión. Le pagué al conductor, y salí del auto. Quédense cerca, les dije. Adentro, el anfitrión nos saludó. ¿Tienen reservación? Preguntó. No, dije. Estoy buscando a alguien, Jessica Reed. Él revisó la lista. Sí, ella está aquí. ¿Dónde? Él señaló hacia el área de las mesas. En una mesa al fondo. Me giré hacia los niños. Quédense justo aquí por un segundo, dije. Iré a buscarla. Mia asintió, dando saltitos sobre las puntas de sus pies. Brian no se movió. Voy contigo. No, le respondí. Espera aquí. Él me sostuvo la mirada, y luego dio un paso atrás. Entré solo. No me apresuré, no dudé, simplemente caminé directo hacia el fondo. Y fue entonces, cuando la vi. Jessica estaba sentada en una mesa de la esquina, bajo una luz tenue, con dos copas sobre la mesa. Una a medio llenar de vino, y la otra casi vacía. No estaba con un grupo, no había laptops, ni carpetas, ni ninguna señal de una reunión de negocios. Solo había un hombre, sentado frente a ella, David. De unos 30 y tantos años, de aspecto pulcro, relajado, sin chaqueta. Y con las mangas remangadas. Tenía el tipo de postura que decía que se sentía muy cómodo estando allí. Demasiado cómodo. Jessica se inclinaba hacia adelante, sonriendo de una manera que yo no había visto en mucho tiempo. No era una sonrisa educada, no era profesional, era personal. Su mano estaba sobre la mesa. La mano de él estaba sobre la de ella. Dejé de caminar. No reaccioné de inmediato. Solo me quedé observando. Se estaban acercando, cuando un mesero se interpuso entre ellos. Colocando una botella sobre la mesa. Una pequeña interrupción. Un mal momento. Él dijo algo. Ella se rió. No fue fuerte, fue una risa controlada y familiar. Luego, ella le apretó la mano debajo del borde de la mesa, justo cuando el mesero se dio la vuelta. Eso fue suficiente. Me acerqué un poco más. No me apresuré.
Todavía no iba a hacer una escena. La escuché decir, te preocupas demasiado. Nadie va a... Ella se detuvo, justo cuando me vio. Todo en su rostro cambió en un solo segundo. La sonrisa desapareció. Sus hombros se tensaron. Sus ojos se abrieron, solo lo suficiente. Donald. Dijo. David se volteó, confundido. Me miró a mí, y luego volvió a mirarla a ella. Yo no levanté la voz. ¿Noche ocupada? Pregunté. Jessica apartó su mano de golpe, como si la hubiera quemado. ¿Qué estás haciendo aquí? Buena pregunta, dije. Estaba a punto de preguntarte exactamente lo mismo. David se acomodó en su asiento. ¿Es este? Tú mantente al margen, dije, sin siquiera mirarlo. Jessica se levantó rápidamente. Donald. Esto no es lo que parece. Dejé salir un breve suspiro. Se están tomando de la mano en una cena, en un lugar como este. Así que, dime tú cómo se supone que parece. Ella miró a su alrededor. La gente empezaba a notar la situación. Baja la voz, me pidió. No la estoy levantando. Ese era el problema. No necesitaba hacerlo. David se puso a medias de pie. Jessica. ¿Quieres que yo? Dije que te mantengas al margen, repetí, pero esta vez mirándolo directamente. Él se quedó helado. Jessica dio un paso hacia mí, bajando la voz. ¿Por qué estás aquí? No me dijiste que venías. Traje a tus hijos, dije. Eso le dolió. ¿Qué? Susurró. Están en la entrada, respondí. Esperando para darte una sorpresa. Por primera vez, no tenía una respuesta preparada. Sus ojos se desviaron hacia la entrada. Y fue entonces, cuando escuché la voz de Mia. Papá. Me di la vuelta. Ella estaba parada allí, a solo unos pasos dentro del comedor, con Brian justo detrás de ella. Ambos miraban directo a la mesa. A Jessica. A David. A todo el escenario. Mia inclinó la cabeza, confundida. ¿Mamá? Dijo ella. ¿Quién es él? Todo se ralentizó después de eso. Jessica miró a Mia, luego a Brian, y después volvió a mirarme a mí. Por un segundo, no se movió. Como si estuviera tratando de calcular una forma rápida de salir de esto. Hola, cariño, dijo ella, forzando una sonrisa. ¿Qué están haciendo aquí? Mia se acercó más, todavía agarrando la manga de Brian. Vinimos a sorprenderte. Jessica asintió, demasiado rápido. Eso es. Eso es genial. Es solo que... Esto es trabajo, ¿de acuerdo? Estoy cenando con un colega. Brian no se movió. Miró a David, y luego la miró a ella. Uno no se toma de la mano con los colegas. Silencio. David exhaló, y dio un paso atrás de la mesa. Creo que debería irme. Sí, dije yo. Deberías haber pensado en eso mucho antes. Jessica me lanzó una mirada fulminante. Donald, detente. No, le respondí. Detente tú. Me acerqué más a la mesa, lo suficientemente cerca para obligarla a mirarme a mí. Y no a través de mí. Me dijiste que estabas con clientes, le reproché. ¿Este es tu cliente? Ella bajó la voz. No hagas esto aquí. Tú ya lo hiciste, dije. Mia nos miró a ambos. ¿Mamá? ¿Por qué se va él? David tomó su chaqueta. Esta vez no me miró a mí. Miró a Jessica. Dijiste que estabas sola, le dijo él en voz baja. Eso golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. El rostro de Jessica se tensó. David, ahora no. Él sacudió la cabeza una vez.
No, he terminado. Luego, pasó junto a nosotros, caminando directo hacia la salida del restaurante. Sin dudar, sin pedir disculpas. Simplemente se fue. Jessica se volvió hacia mí, ahora con una voz más afilada. No tenías derecho a aparecerte de esta manera. Casi me echó a reír. ¿Ningún derecho? Repliqué. Traje a tus hijos para que vieran. Me tomaste por sorpresa. Me mentiste. Apretó la mandíbula. Esta no es una conversación para tener frente a ellos. Brian habló, antes de que yo pudiera responder. Entonces, ¿por qué lo hiciste frente a él? Preguntó, asintiendo hacia la puerta por donde David había salido. Jessica se estremeció. Solo un poco. Pero yo lo vi. Mia se acercó más a ella. Mamá, ¿estás en problemas? Ese fue el momento decisivo. No fue el tomarse de la mano. No fue la mentira. Fue esa pregunta. Jessica abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Yo intervine. Quédense cerca, les dije a los niños. Nos vamos. Jessica me agarró del brazo. No te los vas a llevar a ninguna parte. Miré su mano, y luego volví a mirarla a ella. Mírame hacerlo. No esperé a que ella respondiera. Brian, Mia, vámonos, dije. Brian se movió primero. Tomó la mano de Mia sin decir nada, y la guió hacia la salida. Ella seguía mirando hacia atrás, mirando a Jessica, confundida. Y tratando de entender qué acababa de pasar. Jessica nos siguió afuera. Donald, detente, dijo ella, con la voz más tensa ahora. Estás exagerando. Me di la vuelta lentamente. ¿Exagerando? Sí, respondió. Apareces sin avisar, en medio de una cena de trabajo, y armas una escena frente a todos. Di un paso adelante. No de forma agresiva, pero sí directa. Le estabas tomando la mano, dije. No reescribas la historia. No fue así. Brian habló de nuevo, tranquilo, pero tajante. Así es como se vio. Jessica lo miró. Brian, tú no lo entiendes. Entiendo lo suficiente, le respondió. Eso la hizo callar por un segundo. Mia tiró de mi manga. Papá, ¿todavía nos vamos a quedar con mamá esta noche? Negué con la cabeza. No. Hice una pausa por un segundo, y luego agregué, con un tono calmado y definitivo. Se estaban inclinando el uno hacia el otro, justo cuando entré. No finjas que no interrumpí nada. Jessica volvió a dar un paso adelante. No te vas a ir. Vamos a hablar de esto. No, le respondí. Tú estás hablando. Yo ya terminé de escuchar. Su expresión cambió, volviéndose menos defensiva, y más controlada. Donald, hemos estado distantes, me dijo. Tú lo sabes. Esto no pasó de la nada. Ahí está, dije. Ahora resulta que es mi culpa. Yo no dije eso. No tuviste que hacerlo. Ella bajó la voz. Vamos a algún lugar privado. Lo resolveremos. La miré por un segundo. Tú ya lo resolviste, dije. Simplemente no pensaste que nos íbamos a aparecer por aquí. Eso le dolió. No lo negó. Su teléfono vibró. Lo miró de reojo, y luego lo puso boca abajo. Por favor, rogó. No de esta manera. Negué con la cabeza. Exactamente de esta manera. Me volví hacia los niños. Volveremos al hotel. Empaquen sus cosas. Jessica se interpuso en mi camino. No te los vas a llevar de la ciudad, sin hablar conmigo primero. Me detuve. Tuviste tu oportunidad para hablar, dije. En lugar de eso, elegiste la cena.
Brian estaba parado a mi lado ahora, callado, pero presente. Mia se mantenía cerca de mí. Jessica nos miró a los tres, dándose cuenta de que, ahora, ella ya no tenía el control de esto. Donald, dijo ella, con un tono más suave. No hagas algo que no podamos deshacer. Le sostuve la mirada. Tú ya lo hiciste. Luego, pasé de largo. Esta vez, ella no intentó detenerme. El viaje de regreso al hotel fue silencioso. Mia se apoyó contra mí en el asiento trasero, todavía intentando procesarlo todo. Brian se sentó del otro lado, mirando por la ventana, concentrado, pero muy distante. Nadie hizo preguntas esta vez. Al llegar al hotel, fui directo a la habitación. Tomen sus cosas, dije. Nos vamos esta noche. Mia parpadeó. Pero si acabamos de llegar. Lo sé. ¿No vamos a ver a mamá? Hice una pausa por un segundo. No esta noche. Brian asintió una vez, como si ya esperara esa respuesta. Tomaron sus cosas rápidamente. Sin discusiones, sin demoras. Salí al pasillo, y llamé a la aerolínea. Pedí el primer vuelo disponible, no me importaba el precio, no me importaba el horario. Nos íbamos de ahí. Mi teléfono empezó a vibrar. Era Jessica. Lo dejé sonar. Luego, llegó un mensaje. Corto, directo. Decía que necesitábamos hablar, antes de que yo empeorara las cosas. No respondí. Le siguió otro mensaje. Esta vez, fue más largo. Decía que no era lo que parecía, que yo estaba actuando de forma impulsiva. Y que teníamos responsabilidades. Lo leí una sola vez, y luego bloqueé el teléfono. Cuando volví a entrar en la habitación, Brian ya estaba esperando con su bolso. ¿Te envió un mensaje?, preguntó. Sí. ¿Le vas a responder? No. Él asintió. Bien. Mia estaba sentada en la cama, sosteniendo su chaqueta. ¿Mamá está enojada con nosotros? Negué con la cabeza. No. Esto no se trata de ustedes. Entonces, ¿por qué nos vamos? La miré. Porque es lo correcto. Ella aceptó eso. Siempre lo hacía. Nos registramos en la salida, sin ver a Jessica. En el vestíbulo, sentí una corazonada. Sentí que ella podría aparecer, e intentar detenernos una última vez. No lo hizo. O sabía que no funcionaría, o ya estaba planeando su próximo movimiento. En el aeropuerto, todo fue rutinario. Registramos las maletas, imprimimos los pases de abordar, pasamos por la línea de seguridad. Pasos simples, todo muy controlado. Mia me sostuvo de la mano todo el tiempo. Brian caminaba un poco más adelante, más alerta de lo habitual. En la puerta de embarque, mi teléfono vibró de nuevo. No necesitaba mirar, para saber que era ella. Brian sí lo notó. ¿Sigue intentándolo?, preguntó. Sí. Se sentó a mi lado. ¿Vas a hablar con ella más tarde? Eventualmente, respondí. Pero no de esta manera. Él se recostó hacia atrás. Lo arruinó todo. No respondí, y tampoco necesitaba hacerlo. Mia apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Mamá volverá a casa con nosotros mañana? Miré hacia el frente. No, le dije. Ella se quedó callada después de eso. Cuando llamaron a nuestro grupo de abordaje, me puse de pie, tomé nuestras mochilas. Y empezamos a caminar. Sin dudar, sin pensarlo dos veces. Lo que sea que hubiera quedado atrás en esa ciudad, ya no era una carga que a mí me tocara llevar. La casa se sentía diferente cuando entramos, no estaba vacía, simplemente se sentía rara. Como si algo se hubiera movido de lugar, y aún no terminara de acomodarse.
Mia dejó caer su bolso junto a la puerta, y corrió directo a la cocina. Era la rutina, lo mismo de siempre. Tomó sus crayones, se sentó a la mesa, y empezó a dibujar, como si nada hubiera cambiado. Brian no fue a su habitación. Se quedó en la sala por un momento, y luego se sentó en el sofá, apoyando los codos en las rodillas. Con la mirada perdida en la nada. Yo dejé las maletas en el suelo, y tomé aire. Ya no había prisa, ya no se trataba de reaccionar. Solo me tocaba lidiar con lo que tenía justo frente a mí. Mia levantó la vista. ¿Puedo llamar a mamá? No en este momento, dije. ¿Por qué? Porque está muy ocupada. Esa respuesta no iba a sostenerse para siempre, pero funcionaba por ahora. Brian me miró. Ella no va a llamar, ¿verdad? Lo miré a los ojos. No lo sé. Él asintió lentamente. Sí. Sí lo sabes. Él no se equivocaba. Esa noche, preparé la cena. Algo sencillo. Algo que comerían sin hacer preguntas. Nos sentamos a la mesa, en los mismos asientos, usando los mismos platos. Pero con una atmósfera completamente distinta. Mia habló sobre el viaje en avión, sobre las nubes, y sobre cómo quería volver algún día. Para poder ver realmente la ciudad. Brian no dijo mucho. Después de cenar, Mia me trajo su dibujo. Eran 3 figuras de palitos tomadas de la mano, yo, ella, y Brian. Jessica estaba apartada a un lado, más pequeña, como desvanecida. No tenía un marcador rosa, explicó ella. Lo miré por un segundo. Está muy bien. Ella sonrió, y lo pegó en el refrigerador. Brian se quedó observando la escena. Luego, se volvió hacia mí. ¿Te vas a divorciar de ella? Preguntó. Así, directo, y sin dudar. No respondí de inmediato. Todavía no lo he decidido, le dije. Eso significa que sí, respondió. No necesariamente. Se reclinó hacia atrás. Nos mintió, en nuestra propia cara. Lo sé. Ni siquiera parecía estar arrepentida. Esa era la parte que se le había quedado grabada. No es tu trabajo resolver esto, le dije. Es el mío. Él asintió, pero yo podía notar que ya estaba sacando sus propias conclusiones. Mia regresó a la habitación, sosteniendo otro dibujo en la mano. Este es para mamá, dijo. ¿Podemos enviárselo? Lo tomé. Más tarde. Ella sonrió, muy satisfecha con esa respuesta. Esa noche, revisé mi teléfono. No había llamadas perdidas, ni mensajes nuevos. Jessica no se había comunicado. Ni conmigo, ni con ellos. Dejé el teléfono en la mesa, y apagué la luz. Ese simple hecho, me dijo mucho más de lo que cualquier palabra suya hubiera podido decir. Pasaron 2 días, luego 3. Ninguna llamada, ningún mensaje para los niños, absolutamente nada. El silencio no era abrumador. Era algo estructurado, como si alguien hubiera decidido salirse de escena, y quedarse afuera. Mia ya casi no mencionaba a Jessica. Se mantuvo en sus rutinas, la escuela, sus dibujos, pequeñas preguntas sobre la cena. Cosas normales. Pero noté que, a veces, hacía una pausa antes de preguntar cualquier cosa sobre el futuro. Como si primero estuviera tanteando el terreno. Brian cambió de una manera diferente. Se volvió más callado, pero más agudo, y mucho más consciente. Empezó a hacer cosas sin que se lo pidieran, sacar la basura, ayudar a Mia con su tarea. Y arreglar pequeñas cosas por la casa. Actuaba como si hubiera decidido algo en su mente, y estuviera actuando en consecuencia. Una noche, entró a la cocina, mientras yo lavaba los platos. Todavía no ha llamado, dijo. No me di la vuelta. ¿No? Se apoyó contra la barra. Entonces,
¿Ahora qué? Enjuagué un plato, y lo dejé a un lado. Ahora, seguimos adelante. Me observó por un segundo. ¿No la estás esperando? No, dije. Eso era simple, y muy claro. Él asintió, como si ya lo esperara. Pero igual quisiera escucharlo en voz alta. Mia entró a la cocina, sosteniendo su tablet. Dibujé a mamá de nuevo. ¿Quieres verlo? Me sequé las manos, y miré la pantalla. Éramos nosotros tres otra vez, las mismas figuras de palitos. Pero esta vez, el espacio donde solía estar Jessica no tenía ningún contorno. Solo era un espacio en blanco. Ella ya no está enojada, dijo Mia. ¿Verdad? Hice una pausa. No, dije, con mucho cuidado. Ella no está enojada. Eso es bueno. Sonrió. Brian también miró el dibujo. No hizo ningún comentario. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, me senté solo en la sala. La casa estaba en silencio otra vez. Pero esta vez, no era un silencio extraño. Era un silencio estable. Mi teléfono se iluminó una vez. Era Jessica. Solo un mensaje corto. Decía que quería hablar. Decía que podía explicarlo todo. Decía que yo no debería tomar decisiones, sin escuchar primero su versión de la historia. Lo leí. Y luego, no respondí. En su lugar, le envié un mensaje a mi abogado, y le dije que iniciara el proceso de divorcio. La respuesta fue rápida. Trámites, presentación de documentos, todos los pasos legales. Todo se movió mucho más rápido de lo que esperaba. No hubo ninguna pelea de mi parte después de eso. No hubo un ida y vuelta. Solo pura estructura. Jessica intentó llamar una vez, justo después de recibir la notificación. No contesté. Envió mensajes. Algunos estaban calmados, y otros eran muy emocionales. No entré en su juego. Mi abogado se encargó de todo a partir de ese momento. No fue un proceso sucio en la corte. No hubo gritos, ni peleas públicas. Solo documentos, acuerdos, y el final silencioso de algo que ya había terminado. Mucho antes de que la ley lo hiciera oficial. La custodia se quedó conmigo. Esa era la única parte que me importaba. Después de unos meses, el proceso finalizó. La casa seguía siendo la misma. La rutina se mantuvo igual. Pero Jessica ya no formaba parte de eso. No desapareció por completo. Al principio, lo intentó. Mensajes, llamadas, a veces apareciendo indirectamente a través de los abogados. O pidiendo hablar con los niños. Pero fue inconsistente. Llegaba demasiado tarde, era demasiado esporádico. Y no había nada que pudiera reconstruir la confianza. Eventualmente, incluso eso se detuvo. Brian ya no preguntaba por ella. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya había decidido, en su propia mente, lo que ella representaba. Con el tiempo, Mia preguntaba cada vez menos, hasta que, de forma natural, las preguntas simplemente dejaron de llegar. Jessica se mudó a un lugar más pequeño, al otro lado de la ciudad. Escuché eso a través del abogado una vez, y nada más. Sin dramas, sin confrontaciones finales, solo hubo distancia. Un día, pidió ver a los niños. Acepté, pero solo en un entorno controlado. Mia fue educada, pero distante. Brian mantuvo la conversación corta. Después de eso, no volvió a pedir verlos durante un buen tiempo. Y yo no insistí, ni perseguí nada. Porque ya no quedaba absolutamente nada que perseguir. La vida que estaba construyendo, ya no se trataba de arreglar lo que se había roto. Se trataba de mantener estable lo que nos quedaba. Algunas noches, todavía recordaba lo que pasó aquella vez. No con enojo. Ni siquiera con tristeza, sino con total claridad. Porque ese momento no destruyó mi vida.
Simplemente, la reveló. Y lo que me reveló, era algo que yo ya no podía dejar de ver. La casa está en silencio ahora. Pero es un tipo de silencio diferente. No es el silencio de algo que falta, es el silencio de algo que, por fin, es estable. Y así fue como se quedó. Gracias por ver el vídeo.